Esto es Algo para Decir. Algo para decir. Algo para decir. Donde tiramos la posta sobre todo lo que pasa, pero con una mirada distinta. La fe como lente para entender el mundo. ¿Vos qué tienes para decir? Con Marcos Canario y Joaquín Monge. Dale play, compartí y sumate a la charla. Algo para decir. ¿Vos qué tenés para decir? Aquí comienza Algo para Decir. Hola amigos, ¿cómo están? Bendiciones amigos y amigas. Bienvenidos a otro nuevo programa, otra entrega de Algo para Decir. Contentos y felices de volvernos a reencontrar de nuevo con todos ustedes. Hola Joaco, ¿cómo estás? Marcos, ¿cómo andás? Hola a toda la gente que nos está siguiendo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo del momento en el que nos estén. Cuando ellos escuchen es óptimo. Eso es lo bueno del on demand, ¿no? Que lo podés mirar, podés disfrutar de lo que sea, en tus tiempos, en tus momentos, estudiando, leyendo, lo que sea. Tenés lavando los platos. Yo escucho mucho lavando los platos. Me vuelvo a escuchar lavando los platos. Qué bueno reencontrarnos una vez más, porque la gente nos está pidiendo, Joaquín. Dice, ¿y para cuándo el próximo programa? Mucha devolución. Alumnos, pegan mucho los cortitos esos de los reels. Pegan mucho, entonces alumnos, compañeros de laburo. Hay unos familiares también. Mi vieja, que es tu fan. Yo fui a casa el otro día, a la casa de mis viejos, allá en Mar del Plata, y no me conoció, pero le dije, soy el que está con Marco Canario, y como es fan tuyo, todo lo que haces. ¿Cómo se vos llama tu está- mamá? Vilma. Vilma, todo mi amor, cariño para vos, para toda la familia. Qué buen hijo que criaste. Se descarrió a lo último, pero eso no es culpa tuya. Cada uno sigue su camino. Bueno, entonces tengo donde parar cuando Ya vaya tenés- para la costa. Vas a la costa y te recibe, te va a hacer empanada, choripán, todas esas cosas que a vos te gustan. Amigos, gracias por estar del otro lado una vez más. Ya saben, cuéntenle a todos sus amigos, a todos sus contactos, que acá estamos con esta nueva cortina. Qué buen tema, bien arriba. Un abrazo grande a nuestro amigo Javier Malviuk y a todo el norte argentino. Ya sabe por qué Javier, ¿no? Él fue muy gentil, muy amable, muy generoso con nosotros. Y a todos los pibes y a las pibas de Casa Universitaria, ya que tiene Javier un proyecto maravilloso con otra gente que es su equipo. La verdad están haciendo un laburo espectacular, linkeando con la comunidad y ayudando mucho a que mucha gente pueda estudiar y pueda desarrollarse. Así que saludos ahí a toda la Casa Universitaria. Saludo a PRI. Hago mención de los que siempre me hacen devoluciones. A Robert, que me dijo que el Papa nuevo no es latinoamericano, que es un yanqui. Ok. Tenemos ese intercambio al profe Daniele, que el profe Daniele es profesor de historia de Joaquín B. González. Mirá vos. Antropólogo de la Qué UBA. público que tenemos, gente. Antropólogo de la UBA y licenciado, no sé, en turismo, no sé qué otra cosa tiene. Y tiene, bueno, es profe en el Comercio 1 Joaquín B. González y en el Instituto de Profesorado. Y también me hace devoluciones, también uno de los fans tuyos. Dice, qué bien lo lleva este pibe, cómo se maneja, qué Mirá soltura vos. que tiene. ¿Dónde estudió? Y después me reta, me reta a mí y dice, no, vos, pero bueno, son las devoluciones. No tenemos una devolución de la gente, charlamos después sobre lo que pasa. Y eso a mí me gusta. Amigos, Gustavito, amigos que tengo que enseguida te responden. Parezco los clásicos de la radio cristiana mandando saludos, ¿viste? Pero no, es un poco pero hacer bueno. un ida y vuelta con la Y gente. sí, son las personas que nos acompañan en este proceso también de Algo para Decir en sus comienzos, ¿no? Pero esperemos que la audiencia siga creciendo, por eso es muy importante que también si tenés algún aporte, ¿no? Nosotros no estamos afirmando nada, simplemente problematizando algunas cuestiones, ¿no? Más allá de lo que creamos y de lo que estemos convencidos también, pero nos gusta problematizar todo. Y esto es diferente al tema de la crítica. Alguna persona dice, usted critica, nosotros problematizamos, que es diferente, ¿no? Y esto lo que pasa es que en el ámbito académico, en el ámbito de la vida, algunos son más susceptibles a esas cosas, ¿no? De decir,
una cosa es problematizar, otra cosa es criticar, porque también si no caemos en el lugar común de la crítica constructiva, la crítica destructiva. Nosotros nos gusta problematizar, ¿no? Todo, poner en cuestión sobre la mesa y Salir del maniqueísmo también, ¿no? Eso simple que es el maniqueísmo, que decir, esto está bien, esto está mal, y si vos sos amigo de este, no sos amigo mío. Es como que tenemos que salir de las divinas y las populares y entrar en una discusión un poco más seria, ¿no? sí. Yo soy Bueno, de con las ese divinas ejemplo igual. poco serio. Pero bien, sí, aparte tenemos de todas las edades. Mis viejos están mirando ahora mismo. Saluda a mi viejo también, porque ¿Tus viejos son fan míos? sí, Saludos. devolución de gentileza ahí. Ellos ven todo nuestro contenido, Qué así, bueno. adolescentes, jóvenes, adultos. Mi viejo también, mi Sí. viejo dice, vimos todo, está bien. O sea, Porque sabe que estamos tomando en serio esto, pese a que a veces nos reímos. Esto para nosotros es algo serio. Queremos ser un aporte para estos tiempos tan convulsos que vivimos, ¿no? sí, tampoco o sea, se puede hablar serio, nos podemos reír, podemos hacer chistes, pero de alguna cosa, pero tampoco tener esa solemnidad que no nos deje tratar ningún tema, que a veces vos hacés esos comentarios en las redes que después generan tensiones y que yo los comparto, y a veces podemos discutir nosotros temas, pero por lo menos pensar. Yo creo que una iglesia es mucho más inteligente y es más abierta y es más inclusiva y evangeliza mejor si ayuda a pensar, si integra, si escucha, porque hay cosas que nosotros quizás no estamos viendo porque no podemos salir por nuestras actividades diarias. Entonces una iglesia que está ahí en contacto, que tira temas, que piensa, es una iglesia que también cumple su función de religar, ¿no? Porque Totalmente. establecemos los puentes, los puntos de contacto. Pero también hay gente del otro lado que no asiste a una iglesia, ni siquiera profesa esta fe, pero sepan que esto es la iglesia también, ¿no? Un lugar donde se puede, no te queden con los malos ejemplos, con esa gente que quiere silenciar a otra y que te dice, vos sos pastor, no podés hablar de esto, vos sos cristiano, no podés hablar de esto, haciendo, pero con una ceguera terrible lo que es la historia del cristianismo, ¿no? Como el cristianismo estuvo atravesado y atravesó toda la esfera de la sociedad. Esto es la iglesia, lo que nosotros también proponemos, esto de que sepan que dentro de nuestras comunidades también se problematiza, también se quiere sumar, también se quiere ayudar a pensar una sociedad mejor. No somos algo, ¿sabes qué? Hace un tiempo tuve una reunión en que estaban varios referentes acá en Florencio Varela con el intendente, ¿no? Entonces, cada uno hizo su aporte de los distintos lugares donde estaba y yo estaba como pastor evangélico, no representante de ninguna organización, ningún consejo. Pastor. Son medio reacios eso también, ¿no? Tema aparte. Pero sí como pastor de una comunidad. Entonces yo le decía al intendente que le agradecía la invitación y que sabían del trabajo porque mencionó usted, la iglesia evangélica hace un trabajo excepcional en los barrios. Yo le decía, sí, ustedes saben, por ejemplo, era la época de la inundación en La Plata, cómo estuvimos presentes, estuvimos haciendo esto, siempre la iglesia como un lugar de confianza también vamos a dar recursos, démoselo a la iglesia porque la iglesia lo va a saber repartir, ¿no? Pero le decía, yo no solamente estamos para eso, estamos para pensar el municipio entre todos. Nosotros también como iglesia podemos aportar la visión de unas políticas que sean necesarias para nuestra comunidad, para nuestro distrito. Entonces yo le decía que nosotros somos más que un lugar donde vos pones mercadería y sabés que va a llegar a la gente. Nosotros como iglesia queremos un aporte para la sociedad. Como este programa, Joaquín. Este programa quiere ser un aporte para este tiempo. La gente espera eso. A veces la gente viene a la iglesia y dice, che, ustedes que tienen experiencia en liderazgo o que tienen experiencia en trabajar con ciertas problemáticas de los chicos, ¿qué podemos hacer para...? A mí me han ofrecido en otros momentos de las escuelas, ¿y qué podemos hacer con los chicos? Incluso en alguna escuela de Avellaneda me dicen, che, te voy a pasar tal alumna para que hable con vos porque tiene esta situación o tal alumno. Y entonces ayudar a pensar soluciones a un problema cotidiano que te aparece con un alumno, alguna situación familiar o algún... está bueno que nos tengan como esa referencia, que puedan contar con nosotros. Y no es que somos nosotros dos los que lo hacemos, hay muchísima gente, casi todos los pastores en su lugar están siendo de influencia y están bendiciendo y es lo que tenemos que hacer. Tampoco es que estamos inventando nada, ni que somos los mejores, ni nada. No. Gena, yo lo estoy escuchando poco, Joaquín, acá. ¿Está todo bien ahí del otro lado? ¿Soy yo? A ver. Me voy a levantar el retorno. A ver.
Hola. Ahí sí te escucho. Era que estaba bajo mi retorno. Gracias, Gena, por el otro lado siempre darnos soluciones. Gracias, Mili. Recién decías vos que los shorts y los cortos ahí en las redes sociales, tenemos una community manager y que hacen, entre los dos, Impecable, impecable. hacen todo lo que se necesita hacer. El tema de hoy es un tema bastante actual y pertinente, es decir, algo que no podemos dejar de hablar, Joaquín. Y vamos a tratar de hacer nuestro aporte desde este humilde lugar. A veces nosotros nos movemos en el mundo de lo tangible, ¿no? De lo observable, decir, esto es un mate, esto es un vaso, pero no nos movemos en el terreno de lo intangible, en el terreno de las ideas, ¿no? En esta cuestión de la, de lo observable, pero de lo no observable en cuanto a las ideas, lo que creo que es Marx el que dice lo de la superestructura, La ¿no? superestructura del marxismo, sí, ¿no? sí. Es decir, que hay fuerzas por más allá de lo que podamos ver nosotros, ¿no? Es más, seguramente el hecho de que vos estés mirando este programa y no hayas cambiado de programa y que es que hay algo dentro tuyo por los programas que viste anteriormente de nosotros, que te hace quedarte. Vos decís, me interesan las ideas que tienen, porque lo que se mueve de fondo, Joaco, en la sociedad también, es el mundo de las ideas, ¿no? Es un término de Platón también, me parece, pero esta cuestión de que hay algo que no es material, hay algo que es ideológico, que pertenece al ámbito de las ideas. Entonces, el tema de hoy va a tener que ver con eso y que está creando conciencia, que está creando opinión, que está creando sentido hoy en día. Sí, Y es forma los valores, ¿no? que forma los valores. Y es la batalla cultural. La batalla cultural. Pero vamos a ampliar esto y vamos a decir la batalla cultural y la batalla espiritual. Porque vamos a llegar al punto en el que nos demos cuenta de que la batalla espiritual, batalla Cultural. cultural, disculpen, nos hace llegar a instancias de fuerzas que lindan con lo espiritual y que se mueven en todo el ámbito, llevándonos como sociedad a ciertos lugares, ¿no? Porque en cierto momento, en cierta instancia, la violencia es algo espiritual, ¿no? La violencia que lo que está ocurriendo, esto del odio, de la violencia, Se legitima en algo. En O sea, algo, que exacto. encuentra legitimidad en algo que no es tangible, que no es material, porque si no tendríamos que pensar que realmente hay personas que son inferiores y que no merecen y no tienen que tener nada. Wow, sí. Entonces sí, que tienen que ser vejados y maltratados y humillados. Y si pensamos así, es porque hay algo atrás en nuestra concepción que nos pone a nosotros en un lugar de superioridad que quizás no tenemos, porque si ante los ojos de Dios somos todos iguales, nosotros nos plantamos como que nosotros no somos iguales al otro y al otro lo puedo ridiculizar, ofender, maltratar, mutilar, agredir, vulnerar en todos los aspectos de su vida. Hay algo que ahí no coincide con lo que nosotros proclamamos. Tal cual. Como me acuerdo las iglesias, no todas las iglesias, pero muchas de las iglesias tradicionales en Estados Unidos, cuando vejaban a los negros y que parte de estos movimientos como el Ku Klux Klan tuvo parte y esta idea de la supremacía blanca sobre los negros tenía Acá que lo ver podemos decir, con sí. la conferencia bautista. Entonces, no digo que todos los bautistas eran así, ni que todos son así, pero había un sector de los bautistas del sur muy importante, muy bien representados, que consideraba que los negros eran inferiores y eran muchos líderes de las iglesias, capaz que no todos eran pastores o no eran pastores, pero eran líderes de las iglesias, gente representativa de su sociedad blanca, que perseguía, maltrataba. Ahora, nada que ver con la iglesia real, con la iglesia de Cristo. O sea, por más que tenían el título de iglesia o por más que se juntaban y podían leer la Biblia o cantar un himno, porque lo que hacían, sus hechos, manifestaban lo que había en su corazón, ¿no? Las ideas que hay en su corazón, los valores que hay en su corazón. Cuando vos maltratás a otro al punto de la muerte, perseguís, los humillás,
hay algo que no es solamente una idea y nada más, una idea tonta. Claro. Genera fundamentos, ¿no? Lo que nosotros, de lo que hay de nosotros, lo que sale del hombre, decía Jesús, Sí, es lo sí, que sí, contamina, sí. no lo que entra. Bueno, entonces nos metemos de lleno en esta primera parte para hablar de la batalla cultural. No queremos ser tan academicistas, pero sí necesitamos explicar, y al explicar nosotros, al hablar, tratar de nosotros seguir entendiendo esta cuestión, ¿no? Que subyace a los gestos. Alguien va y le pega al otro. No es un hecho material nada más. Ahí detrás de eso hay, como vos decías, algo que le hace pensar a esa persona que puede pegarle a otro, que puede quitarle la vida del otro, que puede vulnerar los derechos del otro. Entonces, en ese ámbito se mueve la batalla cultural, el ámbito de las ideas, de los valores, de los relatos, y en la que cada uno va construyendo ciertas visiones del mundo, especialmente en temas en torno a lo moral, a la identidad, la historia, el género, ¿no? Que hoy está tan en boga, pero hay temas que nos atraviesan en distintos momentos de nuestra historia, ¿no? Hoy la cuestión de género es lo que está, digamos, en boga, en discusión, Sí. ¿no? Pero en otro momento de la historia fue la cuestión religiosa, ¿no? En la que el mismo cristianismo, en su expresión de la Iglesia Católica, sale eh, a atacar o a buscar a aquellos que contradicen las doctrinas. Sí, y es el movimiento de legitimación de la conquista de América, con todos los abusos, con todas las cosas. Hoy charlábamos sobre esta canción que yo te decía del Trío Mar del Plata, lo vuelvo a citar, pero y que me contaba el autor, uno de los intérpretes de la canción, que los pueblos originarios se sintieron reivindicados, como que Jesús también era para ellos con esa canción y que nadie les había hablado desde ese lugar y le agradecieron y los abrazaron. Y digamos que no necesitas ser de izquierda, si vamos a usar el concepto izquierda, o necesitas ser un wokista para que te abrace un indio y diga, che, gracias por traerme a Jesús, ¿no? Porque hay como una idea que si alguna minoría, que a veces estas minorías son minorías en el poder, la mayoría de las veces son minorías en el poder real, porque si vamos a poblaciones muchas veces son mayoría, mujeres, los niños, los jubilados en una sociedad que se envejece, pero que nosotros los vemos como minorías porque no tienen el poder que tiene un grupo y al que a veces la sociedad legitima el poder de esa minoría real que establece estos valores como si fuera una mayoría. No sé si fui muy claro o si hice un enrosque. Bueno, no sé, digan ustedes en los comentarios. Después lo vamos a desarrollar claro. igual. Pero... Decirle, no sé, tenés más vuelta que una calecita, Joaquín, decilo. No, que hay... A ver, que hay una... No, se entiende, se entiende. Perfecto. Sí. Entonces, bueno, qué bueno que trajiste como para poner un ejemplo, ¿no? Esto de la conquista de los españoles cuando vienen a América, no la descubren. Bueno, vieron, ahí hay ya esta cuestión del discurso, del relato, ¿no? Descubren América. ¿Descubren América o hay un encuentro cultural como algunos prefieren llamar, ¿no? Hay dos culturas que van desarrollándose cada una en su momento, en su tiempo, ninguna es mayor que la otra porque cada una se tiene que mirar en su propio recorrido, ¿no? Como mirarse a sí misma, si ha evolucionado, involucionado, etc. Pero llegan y le hacen creer que los nativos no son hombres, no tienen alma, a diferencia de los europeos, ¿no? Entonces eso le da derecho a tratarlos como animales. Esa es la cuestión discursiva, ¿no? Y ahí como va cambiando, esto lo trabaja Serge Grusinski y Carmen Bernat en un libro que se llama De la idolatría, y analiza esta idea de cómo la palabra idolatría va cambiando, y cuando llega Colón, los indios no tienen religión, pero son el Edén, ¿no? Colón piensa que está en el paraíso. Cuando se dan cuenta de las riquezas que tienen y que hay que explotarlo y todo, o sea, siempre están justificando la explotación. Primero, no tienen ni religión, así que se van a hacer cristianos, ni tienen rey. Y parece que llegaron al Edén o algo parecido, después cambian, pero dicen, no tienen religión ni rey. Entonces, los vamos a cristianizar, escriben la carta a Colón al rey. Y al rey y al papa, para que les habilite todo ese espacio. Para que lo legitime.
Después, cuando los indios se resisten, empiezan a llamarle a los templos y a las construcciones aztecas y mayas las mezquitas. Y entonces ahí la idolatría es un problema al que tienen que sacar de esas sociedades y empiezan a maltratar y justifican el maltrato en base a eso. Bartolomé de las Casas, fraile, dice que no, los indios tienen alma, los indios son iguales que nosotros, están errados en su creencia, pero están tan dispuestos a servir a Dios que hacen sacrificios humanos. Claro. Entonces, y están considerando esa idolatría como un desvío, pero no como lo entendimos después o como entendemos nosotros que es la idolatría. El problema de la idolatría dice, son idólatras porque no conocen. Si conocen, se acercarán a la latría, a la verdadera adoración. Entonces, consigue derecho para los indios, pero se sigue sosteniendo la explotación del indio para poder tener mano de obra y dicen, hasta que sean evangelizados y lleguen a la verdadera latría, los van a someter. Pero Bartolomé de las Casas, que es bueno con los indios, Sí. va a decir, loco, pero ¿cómo solucionamos el problema del laburo acá? Traigamos negro que no tienen alma. Entonces, vemos a veces la necesidad de uno, del que estamos cerca, pero del negro que está en África, Bartolomé de las Casas, lo que va a decir, cásenlo y tráiganlo para acá. Aunque hay un grupo ahora defensor de las casas, es lo que dice las casas. O sea, lo que el tipo piensa es que hay que explotar, porque están siempre pensando en que más importante que la gente es la matriz económica, por más que es un fraile dominico. O sea, el tipo está pensando que la matriz económica, o sea, que funcione el sistema, que tengan esclavos para trabajar las tierras, para trabajar las minas, para la monoproducción, es más importante que la gente. Son estos personajes, Bartolomé de las Casas, que uno tiene que entender que son hombres de su tiempo también, ¿no? Sí, sí. Diga, de repente es alguien totalmente innovador en cuanto a algunos pensamientos que tiene, pero no deja de ser un hombre de su tiempo. No deja de ser un hombre de su tiempo. Que no puede tener un pensamiento como el del siglo XXI, donde dejamos atrás en teoría ciertas ideas, ¿no? De como que hay personas que son superiores a otras por el color de piel o por dónde nacieron o por su situación económica. Por eso digo, en teoría dejamos atrás. Entonces, quizá dentro de un siglo, 2 siglos, 3 siglos nos vean a nosotros como... Y deberían ser justos con nosotros, decir, bueno, vivieron en el siglo XXI con sus contradicciones, ¿no? De lo mismo tenemos que ser probablemente nosotros también las vamos a tener y vamos a tener nuestras contradicciones. Pensaba también... Sobre todo vos. Sí. Habla. Yo soy una contradicción caminante. Eso no me dijiste la semana pasada. Pensaba también en el wokismo, toda la idea de sos woke o no sos woke, y en la batalla cultural esta defensa Vamos a llegar a eso. del antiwokismo. Porque tenemos que explicar, esto está en boca de muchos comunicadores cristianos, ¿no? Sobre todo el anti-woke, ¿no? Pero Sí. vamos a llegar a eso porque... Pero tenemos que explicar de dónde sale esta cuestión de la batalla cultural, ¿no? Bien, sí. Y ahí tenemos que traerlo sobre la mesa, un personaje del siglo... Un zurdo. Justo vamos a traer ese. Lo que pasa que, bueno, es como la referencia de esta cuestión, ¿no? De la hegemonía cultural, Sí, de y la referencia para que la toma y la reconoce el autor de la Nueva Derecha, que es Laje. Laje dice, nosotros lo tomamos de Gramsci y ahí abrevamos. O sea que la Nueva Derecha, para tener algo creativo, tuvo que abrevar en un zurdo. ¿Sí? Bueno, qué contradicción. Estamos hablando de Antonio Gramsci, ¿no? Siglo XIX. O 20. Pero nace en el siglo de... Sí. Nace en 1800 y moneda y muere en 1900 y moneda, ¿no? Entonces, bueno, una persona que atraviesa 2 siglos, ¿no? 2 siglos, a diferencia de... Vive poco. Vive poco. No sé si llega a porque... Está encarcelado. Perseguido. Sí. Él esperaba que el triunfe del comunismo. Él tiene Hasta una acá idea está. que espera que el comunismo triunfe en Italia, ante la tensión social y la crisis de principio de siglo, posguerra, especialmente post Primera Guerra o periodo entre guerras, y lo que surge es el fascismo, y ahí es encarcelado, ¿no? Como muchos partisanos, como muchos militantes de izquierda, intelectuales, mucho opositor a ese sistema. Sí.
como es esa contrarrestar esos pensamientos libres encarcelándolos físicamente, pero el tipo me hace acordar a San Pablo, ¿no? Porque encarcelado saca sus mejores escritos. Y En el a, caso de Gramsci y a Lutero también, ¿no? y a Lutero también, ¿sí? Creo que Lutero, estando encarcelado, no sé si prisión domiciliaria, no sé qué No, tuvo. en el castillo, en el castillo, ahora no me acuerdo el nombre del castillo, pero cuando él escribe el himno Torrefuerte, está en ese castillo Y encerrado. traduce, El Nuevo Testamento. el Nuevo Testamento en esa. Así que qué buen paréntesis, ¿no? A veces en los momentos más complicados de nuestra vida podemos sacar algo interesante, porque si no nos llevan a esa situación, ¿no? De marginalidad, de soledad, de desprecio, no llegamos a entender el valor que tiene la libertad, el amor, ¿no? Los amigos y Sí. toda esa serie de cosas que uno Y, la vorágine del siglo y XXI. perdón un pierde. aporte más a esto que decís, pero también como pasa muchas veces con las iglesias. Con las iglesias en lugares donde hay persecución, Mm. se fortalecen, encuentran Es verdad. estrategias, dejan de discutir fronteras y están en lo importante porque la misión, cuando la corbata aprieta, cuando la soga te presiona, la prisión te hace pensar, o la opresión te hace pensar en qué es lo importante de la vida, y lo importante de la vida es la misión para la iglesia, ¿no? Es Entonces las iglesias siempre crecieron en contextos, y hoy están creciendo en contextos que no son los más favorables como serían los nuestros. Y ahí, en esa época de encarcelamiento, Gramsci, que es marxista, ¿no? De trasfondo, él comparte algunas ideas, pero va un poquito más allá también en cuanto a decir que para que el Estado, ¿no? Las fuerzas puedan de alguna manera coercionar la vida de la gente, no alcanza con el poder. No. No alcanza con el poder. No alcanza hoy en términos del siglo XXI, de la democracia actual, ni siquiera con la legitimidad, ¿no? O sea, tenemos un gobierno legal por los votos, legítimo por la mayoría de los votos, pero tampoco alcanza. Entonces él agrega, y por eso es tan pertinente lo de Gramsci, que él agrega que ahora los estados, los gobiernos van a necesitar, o los poderes van a necesitar algo más que la fuerza, ¿no? Sabemos que en una definición básica el Estado es el que posee el monopolio de la fuerza, ¿no? Pero a veces no vas a poder dominar una sociedad solamente por la fuerza. Entonces él entra y dice, hay que entrar por otro lado, ¿no? Y entonces ahí empieza el terreno de la ciudad. Necesitamos una hegemonía cultural, necesitamos que la mayoría tome un mismo discurso, piense de una misma manera las cuestiones. Generar un sentido común único, Sí. que tampoco es nuevo, digamos, porque si pensamos en Sarmiento, o sea, es nuevo como concepto, pero si pensamos en Sarmiento, y no solamente en Sarmiento, en toda la institución de los gobiernos nacionales, las naciones-estado, lo que tenemos es esto de que Sarmiento crea un argentino, ¿no? Y los gobiernos de esa época, o sea, la escuela crea un argentino. Sí. Entrá, cantás el himno, aprendés las canciones, las fechas patrias. Argentinizar a todos esos europeos que van llegando. Y a los argentinos que habían pertenecido, se reconocían más dentro de su provincia, y entender que había un ente superior que era la nación argentina era una novedad para muchos. Entonces, creamos al ciudadano. Y eso digamos, no está ni mal ni bien, existe y pasa. Y nosotros, o sea, también cuando se forma algo para un propósito, y Argentina se va a perpetuar como país o tiene que sobrevivir como país, como cualquier otra nación, tiene que crear un ciudadano acorde. Incluso está la materia formación de ciudadanía, construcción de ciudadanía, más abiertas, pero las materias en la escuela siguen cumpliendo esa función, ¿no? Formar a un ciudadano. Lo que pasa es que acá, Gramsci me parece que lo interesante es luchar contra esa hegemonía, porque el leninismo fracasó y triunfó en Italia, triunfó el fascismo. Entonces ahí es como que cuestiona sus prácticas y sus ideas y dice, che, tenemos que ganar en otro espacio haciendo consciente a la gente, y tampoco la podemos hacer consciente a la fuerza, tenemos que hacerlos pensar. Sí. Porque no es tampoco una imposición
de piensen como yo quiero. Y el que no, le vamos a mandar un grupo de trolls. Hay un Exacto. convencimiento, ¿no? Mirá, pensá tu realidad, pensás quién sos, qué te pasa. Un ejemplo sencillo, ¿delinquirán solamente los pobres en Argentina o en los países, la mayoría de nuestros ¿Tomá países de mate vos? Occidente? Sí, sí. ¿Delinquen solamente los pobres? No. ¿Y por qué los pobres son los que están en la cárcel? E incluso, no sé, la piba esta de La Plata que tenía guita para armar un auto y correr picadas, tiene domiciliaria y unos pibitos, como decía un hermano el otro día, Ricky, que fue a la cárcel a visitar, que van con el pastor a visitar a la cárcel, con todo el ministerio de la iglesia de Avellaneda de carcelario, dice, son tan reverdes los pibitos, tienen 6 años por robar celulares. O sea, ¿por qué hay un pibe que sin haber matado ni nada, que está, o sea, seguimos diciendo que robar está mal y todo, pero ese pibe está en la cárcel 6 años y la pibita rubia modelo que tiene plata para tunear un auto y salir a correr picada, mata a alguien y enseguida sale? O sea, nos está mostrando que esa justicia está... No es igual para todos. No. No. Bueno, lo estamos viviendo hoy en día, ¿no? Uno ve ciertos políticos que van a frío, ¿no? ¿Cómo podemos resolver esto? Capaz que se Se enfrió van el más mate seguido. nomás. Sí, se va más seguido. Lo estamos viviendo por ahora, o no, simplemente pensar. Por ahí vos decís, mira, lo estoy vinculando con esto. Y quizás sí, ¿no? Algunos van más presos más rápido que otros, con más causas. Sí, es para ponernos a pensar. Porque todo esto, entonces, está sin querer, está ejerciendo fuerza sobre vos y sobre mí y sobre todos nosotros. Está generando conciencia, está generando una manera de Sí. pensar, de abordar, de leer la realidad. Entonces, no sos vos nomás. Por eso, a mí cuando me dicen, tus ideas a veces son, no sé, viste, esta cuestión del comunismo, ¿no? Son, como vos decías, esta cuestión maniquea, o sos esto o sos aquello, o sos capitalista o sos comunista, ¿no? Y yo soy, antes de ser comunista o capitalista, soy cristiano. A mí lo primero que me atraviesa Ese cristianismo. es el cristianismo, no es ni el capitalismo ni el comunismo, es el cristianismo. Son ideas anteriores, ¿no? Es otra manera de ver la vida. Después se parecerá más a otra. Sí, vos sabés que a mí me pasaba A en la una que a facu, otra. que a veces venían los pibes de la izquierda y todas las izquierdas que hay, y charlábamos. Yo charlo con todos y cuando era estudiante, ¿no? Charlábamos con todos, me llevaba bien con todos los pibes. Y después empezó el movimiento de la juventud peronista que recuperó la facultad, porque era medio mala palabra el peronismo en la facultad, más en humanidades, que siempre fue o China o Trotska, y, y era gracioso, o la humanidades de Mar del Plata, digo. Y era gracioso porque los pibes nunca sabían de dónde yo me paraba, porque pensaban algunos que era chino, otros pensaban que Sí. era trotsko, otros pensaban que era peronista, los peronistas. Entonces, como que era confuso. Porque yo abrevé en el cristianismo, o sea, la igualdad de las personas está en el cristianismo. El pensar en la justicia social, o como la querramos llamar, porque a algunos les parece que es mala palabra si decís justicia social, pero en pensar que el pobre tiene que tener, que nadie se tiene que morir de hambre, que el extranjero tiene que protegerse, está en Levítico 19, está el amar al enemigo. El pensar que una persona es digna, que creo que ya lo dijimos alguna vez, está en la misma constitución del Génesis, cuando Dios dice que hizo al hombre imagen y semejanza. Y si ese hombre, esa mujer, es la imagen de Dios, es la representación de Dios, y en el mismo texto dice que es un ídolo, o sea, una imagen de Dios, no un ídolo para idolatrar, sino una representación de Dios, que es lo que significa ídolo, una imagen. Entonces, ¿cómo yo, desde mi lugar cristiano, por una ideología o por otra, lo voy a llevar a un rebaje? ¿Cómo yo lo voy a poner a... ¿Cómo le voy a pedir que le metan un balazo en la cara o que no me esquinen bala de goma o que los quemen o que los maten o que no los dejen entrar o que hagamos un país solamente para los de bien y los que no pensamos como ellos no somos de bien? O sea, ¿desde qué lugar yo digo que estos son de bien? Porque el cristianismo a mí no me dice que yo soy bueno. El cristianismo me dice que yo soy malo, que yo soy pecador, ¿no? Porque es lo que nosotros predicamos. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, Cristo
en su gracia, en su regalo, en su populismo, me dio algo que nadie me daba. Gratis, no lo pagué eso. Lo pagó él, pero yo no lo pagué. Entonces, si Cristo vino por mí, murió, y para darme la dignidad de la cual él me había creado, ¿cómo yo voy a pensar que todas las otras personas que no piensan como yo son indignas, son menos, no merecen? Si yo tampoco merecía. Entonces, algunos de estos movimientos vienen a validar ideas anteriores que son las ideas del cristianismo, ¿no? Esta frase ahora que están dando vuelta, nadie se salva solo, Claro. que ya lo conversamos, ¿no? La patria es el otro, como poniendo en lugar el otro, como alguien importante. El Señor dijo que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mirá si no es importante, mirá si el otro no tiene que ser alguien a quien yo persigo, sino alguien a quien yo respeto. Sí, Piense lo que y piense. también que a veces eso queda en un eslogan, eso también deslegitima a un grupo, ¿no? Si la patria es el otro, pero, a ver, me voy a poner en Corea del Centro, pero si la patria es el otro y el tren que más gente lleva, que es el Sarmiento, se accidenta porque hay complicidad con la corrupción, pues sí, muchachos, no estuvimos viendo al otro. Ahí, porque hay cosas que se entienden, ¿no? Que uno no tiene que estar viendo, pero es loco que cuando uno busca cualquier cosa que sea sentido de la justicia, como que los pibes del Garrahan y que el Garrahan siga funcionando porque es el mejor hospital de toda Latinoamérica y el hospital modelo y uno de los hospitales modelo en el mundo que ni saben cómo se financia y que nosotros creemos que hacemos un bien juntando tapitas, o que el presidente diga que va a juntar un grupo, va a hacer una obra de teatro y va a poner unas vedettes rubias pechugonas ahí, rubias voluptuosas, dice, y que con eso vamos a ayudar al Garrahan. Si yo no puedo ver que eso es una injusticia, que el pibe que se va a atender, que la familia, que los trabajadores de ahí protegen todo eso, no estoy viendo al otro. Por más que a mí, sea el partido político que sea, no hay ningún sentido común real de un cristiano que pueda decir, no, es un acto de justicia que los pibes no tengan. Es como, creo que lo hablábamos hoy, pero cuando esta chica que falleció porque no podía en la pandemia acceder a su tratamiento y el padre no la pudo ver y era todo, y la sociedad, nos indignamos todos con eso porque tenía que haber algún protocolo distinto para esa chica y para la familia. Llorábamos, lo posteamos todo. Ahora, a estos chicos del Garrahan no, a esa gente que está sufriendo no. Porque lo que a veces no queremos reconocer es que partimos de posiciones ideológicas nuestras. Exacto. Yo hablo con gente que son liberales y que me dicen, che, esto, liberales de verdad, ¿no? De liberales de antes, de siempre, como nuestra constitución, que es una constitución liberal, en nuestro país es un país liberal por su constitución. Y te dicen, che, esto está mal. Estuvo mal siempre, o sea, no tenemos ningún problema en pensar que eso está mal. Y vos pasas, o sea, esto, no le podés hacer eso al Garrahan. No podés cerrar las escuelas nocturnas como quisieron hacer en un momento. Como que todos entendemos que eso está mal. Sí. Ahora, pegarle a un viejo está mal. Ahora sí, una gente de la noche a la mañana empieza a pensar que pegarle a los viejos está bien y que maltratar a los pibes del Garrahan está mal y que decir que un médico se busque otro trabajo porque yo quería ser maquillador y hacer efectos especiales y lo pude hacer de grande, estamos mal. Estamos por eso tenemos que reconocer nuestra ideología. Y ahí, exacto, ahí está. ¿Se entiende el concepto de que ahí subyace las ideas que nos posicionan de determinadas maneras en la vida y frente a determinados asuntos? Porque uno no es uno, ¿me explico? Ahí están detrás de trasfondo esas ideas que me ayudan a leer unos lentes que me ayudan a ver las cosas de determinada manera. Entonces necesitamos sincerarnos con eso. Necesitamos entender que en el ámbito de la iglesia también hay cuestiones ideológicas que algunos dicen que no, pero que las están poniendo, y vamos a tratarlo también en el programa de hoy, porque la batalla cultural lamentablemente está, al no reconocerla, está dañando a la iglesia también, al no reconocer esto y también respetarlo en el otro, las diferencias que tenemos, está dañando mucho el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Sí, ¿no? Y también esto, que vos podés pensar de una forma, incluso en algunos aspectos vos pensás muy distinto a mí, en muchos. Y la gente puede pensar en muchos, y en la iglesia nos juntamos todos que pensamos distinto. Pero todo eso, toda mi ideología, algunos
aspectos serán válidos y coincidirán con Cristo y otros aspectos no coincidirán con Cristo. Cuando yo me junto con mis hermanos, cuando yo confronto con otros desde el buen sentido, los estoy llevando a la cruz y los voy llevando a la cruz. Y tienen que morir. Yo puedo creerme hoy que tengo la razón en esto, y mañana reflexiono sobre tal cosa o Dios trabaja conmigo, pero porque yo lo estoy llevando a Cristo, yo tengo que llevar quien soy, aunque yo crea que son tesoros, ¿no? A Cristo. Yo siempre doy el mismo ejemplo, pero el hombre de la perla de gran precio dio todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Y también dice la Biblia que el reino de los cielos es como un tesoro y que el hombre pone las cosas buenas. O sea, yo tengo que sacar todo lo que tengo y rendirlo, y me voy dando cuenta cuando voy sacando que había otras cosas, que había pensamientos que tenía. Capaz que son pensamientos porque estoy roto por la crianza, por el lugar donde crecí, por lo que sea. Pero eso tiene que ser puesto en Cristo y Cristo lo va a ir transformando. Ahora, cuando en la iglesia nos juntamos todos rotos... Por eso es la nueva vida en Cristo, ¿no? Claro. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Esa nueva manera de ver la vida, de enfrentar la situación, de decidir, de posicionarse. Y eso es un acto de adoración también. O sea, denunciar la injusticia es un acto profético y es un acto porque un profeta tiene que denunciar la injusticia, pero morir a mí mismo y entregarme en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, cuando lo que yo pienso estaba en contra de Cristo. Por ejemplo, yo en algunas cosas que alguna vez lo hemos charlado, una vez me enteré que un milico de la dictadura, uno de los principales represores, jefe de la policía de Buenos Aires, en la peor época de la dictadura, en el momento de mayor muerte y todo, alguien le había contado de Cristo y le había hablado de Cristo. Y yo estaba tan enojado ese día, tan ofendido, y entonces me puse a orar y le digo, Señor, este tipo no. Y Dios me dijo, ¿y vos quién sos? ¿Y vos quién sos? O sea, vos, ¿por qué le venís a cerrar el cielo a otro? Si el tipo se arrepintió, haya hecho lo que haya hecho, yo lo recibo, lo perdono y lo limpio. Él se hará cargo de su conciencia, de sus pecados, y el Señor tratará con eso. Ahora, yo, que estaba en mis propios delitos y en mis propios pecados y tan separado de Dios, ¿quién soy yo para cerrarle el cielo? Ahora, si es de izquierda, ¿sí le puedo cerrar el cielo? Exacto. Que es lo que tenemos que pensar como iglesia. O si tuvo una vida licenciosa, o si tuvo una vida, lo que haya sido, que sea diferente a mi moral. Porque también en esta batalla cultural, lo escuchaba a Bolsonaro, que a mí me quedó grabado y lo volví a escuchar para el programa, cuando él decía, vengan cuando prohibió en el 2019 el turismo gay en Brasil, y el tipo decía, vengan a Brasil todos los que quieran hacer turismo y acostarse con todas las mujeres que quieran, están bien, ¿no? Pero turismo homosexual no, porque acá no vamos a tolerar. Para un cristiano, capaz que para una persona que tiene otra fe, pero para un cristiano, donde nosotros tenemos la monogamia, el tema de estamos es tan escandalosa una cosa como la otra. Todo, o sea, si yo te digo, mirá, voy a... tenemos una doble vara. Pero ese es el problema, ¿no? De la doble vara de un tipo que se autoproclamó Mesías también, ¿no? O sea, ninguno de nosotros, hasta me banco que un chico se llame Jesús, aunque para mí es medio una falta de respeto. Pero Mesías es un título teológico del Cristo. Y el tipo se bautizó y se llamó Mesías y andaba diciendo, sí, porque soy el Mesías. Y medios cristianos y amigos lo compartían, ay, mirá, Mesías es cristiano. Pero si le dicen a Mesías, nos parece que es una falta de respeto. Es una falta de respeto para los dos. O sea, cuando los lleven los dos al título, porque hay un solo Mesías. Entonces, esa doble vara no nos permite ver. Y cuando no vemos nosotros esa doble vara en nosotros, porque yo todo el día estoy mirando... Bien. ¿Qué está? Me tengo que examinar a mí mismo. Cuando yo no veo, cuando siempre la veo en el otro, cuando no la veo en mí mismo ni trabajo con eso, te estoy mintiendo. Me estoy queriendo engañar. Hay que leer más a Jesús, ¿no? Y a todos los que por ahí son cristianos o no lo son y están del otro lado. Es súper interesante que lean a Jesús, ¿no? Jesús dice que hay que, antes de mirar la paja en el ojo ajeno, hay que mirar la viga en el ojo de uno, ¿no? Y eso habla de eso, o sea, ¿qué tenés vos en tu visión que tenés que de alguna manera santificar, revisar, reprogramar porque están mirando mal, estás midiendo al otro con otra medida con la que vos no medís. Entonces,
Esto nos atraviesa como sociedad, ¿no? Nos atraviesa como sociedad, nos coloca de un lado o del otro, pero esto también está como algo eh, que subyace también incluso asuntos en el ámbito de la religión y en el ámbito de la fe evangélica, donde nos movemos nosotros. No podemos hablar del catolicismo porque nosotros no estamos adentrados ahí. Nosotros estamos adentrados en nuestra esfera protestante, evangélica, y con demasiado problema que tenemos nosotros como para meternos a criticar y a arreglar las cosas de otros, Y ¿no? cuando nos metimos en algo en el catolicismo, haciendo una presentación de lo que pensamos de que había dejado las secuelas de Francisco, muchos se escandalizaron porque ya nos hicieron cesaropapistas, pero cuando aparece el emblema de la nueva derecha de la batalla cultural, lo ponen en sus librerías, lo alaban, lo llevan a los colegios, lo comparten, lo invitan a conferencias adentro de las iglesias, difunden sus ideas de los púlpitos. O sea, por eso no nos metemos en el catolicismo, porque nosotros no nos podemos meter a charlar alguna cosa del catolicismo. Pero los censores de la verdad, yo les llamo los saduceos, o por lo menos hay algunas migajas del saduceísmo ahí, son fan, sin eufemismo, del Aje, comparten todo lo que dice, lo retuitean, le ponen me gusta si alguien comparte algo del Aje, porque ya con un like vos me estás diciendo, ¿no? Que te gusta y que no te gusta, y como vos decís, marcas posición. Pero después ellos, o sea, cuando avalan, ellos sí que son maniqueos, están avalando todo. Cuando te pido a vos que no hable del Papa Francisco, o te sugiero de alguna manera que parezca una oferta que no puedas rechazar, digamos, uy, ¿por qué hablan de esto? ¿Por qué se meten con tal cosa? No, porque parece que le están haciendo y tienen miedo que uno se haya vuelto católico y catequista a la vez. Hablan lengua, Joco. Agarran los vagos y piensan que, o sea, está mal. Pero cuando salen a abrazar lo que dice Agustín Laje o Márquez o cualquiera de estos tipos que representan al catolicismo, no sé si lo representan, pero ellos se atribuyen a representar el catolicismo, se reconocen como católicos y como contrarreformistas. Porque el Laje es contrarreformista, o sea que vos, yo y esa gente que lo retuitea y que lo comparte, también es un enemigo, porque los protestantes surgimos, o sea, la contrarreforma surgió de la reacción a los protestantes. Entonces ellos están compartiendo a un enemigo, en los sentidos que usan ellos, a un enemigo de la fe seguro, porque si no habla del amor al prójimo, no habla del respeto al otro, y dice que el cristianismo sostiene los valores más que judeo-cristianos, sostiene los valores grecolatinos y representa a la sociedad occidental, que lo dice Laje en varias entrevistas, no está defendiendo a Cristo, porque Cristo no es grecolatino. Primero es para todos, pero surge en un contexto judío y tiene otro punto filosófico distinto y Dios se manifiesta, Cristo se manifiesta de una forma distinta. Entonces, cuando ellos sostienen que tenemos que defender a Occidente, Occidente tiene todas las contradicciones y todo el paganismo y nosotros no defendemos, o sea, somos una contracultura que no defendemos ni al Occidente, ni al Oriente, ni a este reino, ni al otro reino. Defendemos al del cielo, ¿no? Sí, al del cielo real, al de Cristo, digo. Entonces, fíjate que trajiste este tema, ¿no? Cuando Jesús daba su mensaje, era el reino de los cielos, ¿no? El reino de los cielos. Pero si tenía que decirle algo al poder político, se lo decía. Pero si tenía que decirle algo al poder religioso, se lo decía. Se paraban en un lugar que no es neutralidad, ¿eh? No es esto Corea del Centro o tibios que no se animan a decir nada. Eso dejémoselo para otro. Algo para decir no tiene que ver con eso. Ni vos ni yo. Nosotros nos hacemos cargo y nos paramos donde creemos que debemos pararnos, ¿no? Eso dejémoslo para otro que se esconden detrás y que nunca dicen lo que piensan y nosotros no vamos por esa línea. Pero Jesús hacía un análisis de todo
desde esa visión de reino de los cielos, ¿no? De lo que él vino a hacer, de lo que el Padre le llamó a hacer. Entonces no tenemos que tener miedo. El otro día alguien me ponía, qué bueno que seas valiente para decir. ¿Y por qué no voy a poder decir? ¿Por qué necesito valentía para decir algo que es simplemente mi opinión? Ahí está el terreno de la batalla cultural. Claro, ¿a ¿Por quién le qué? tenemos miedo? ¿Quién ¿A es qué le el tenemos censor? miedo que tenemos que tener que generarte valentía para poder poner un posteo en las redes sociales? Dejen de perseguir a los demás. Si no te gusta lo que alguien escribe, déjalo de seguir, pero no lo quiera cancelar, no lo quiera silenciar porque piensa distinto a vos. Sí tenés un montón de... Pero blanquea eso también. Blanquea que vos pensás de una manera, que concebí la vida y al prójimo de una manera, que concebí el Estado, tu lectura de la política, de la religión de una manera. Entonces, ahí, para acomodarnos un poco a lo que decía Joaquín, ya él empezó a traer algunos intelectuales entre comillas, intelectuales también, ¿no? De la derecha y la izquierda. Vamos a poder, acá hay dos cosas en la batalla cultural, básicamente dos corrientes que se contraponen, ¿no? Una derecha ortodoxa y un progresismo, ¿no? Entonces, de un lado y del otro se atacan mutuamente. Nosotros dijimos que estamos parados en el cristianismo, que a veces está, o esas manifestaciones tienen coincidencia con el cristianismo, podríamos decir. Pero bueno, ahí él citó un referente porque, claro, Gramsci decía que para esta cuestión de que no alcanza con el poder coercitivo, necesitamos ir al plano de las ideas. Entonces, convocamos a intelectuales orgánicos, ¿no? Que piensen y que pongan sobre la mesa y que promuevan ciertas ideas, ¿no? Y esto le pasa a todos los gobiernos. Nada más que algunos lo sinceran y otros no. Y esto le pasa a todos los que leen, a todos los cristianos que leen de alguna manera la realidad. Que algunos lo reconocemos y otros no. Hubo algunos, como contábamos al comienzo, ni sabe y se está enterando ahora que también su opinión es producto de una batalla que se está dando, ¿no? Por la opinión de ellos, por el sentido de ellos. Entonces, acá vos citaste a uno que nosotros lo hemos adoptado como nuestro, pero que no es nuestro. Esto no es como los discípulos que le dijeron, Señor, hay otros que están bautizando, están enseñando, y Jesús le dice, bueno, el que no es en contra de nosotros es por nosotros. Este no es. Este no es por nosotros. Este no es por nosotros, y eso tenemos que aclararlo. Si roba, mata, destruye y divide, no es de Cristo. O sea, Cristo no vino a hacer eso y el diablo vino a robar, matar y destruir. Si yo creo que a un tipo hay que meterle un balazo. Y esto lo dijo abiertamente, léanlo. No es de búsquenlo. Cristo. Si salgo a perseguir a la gente por sus pecados, por más que yo no coincida con sus pecados. Yo bastante tengo con los míos para andar peleando por los pecados ajenos y andar opinando de todos los pecados ajenos. Ahora, en el plano de lo cristiano, yo no puedo tolerar esa injusticia de diga, che, hay que matar a este porque tal cosa. Porque es homosexual o porque es lesbiana o porque es un zurdo. O sea, ¿desde qué lugar me paro yo para decir eso de un tipo? O sea, digo un tipo, de una persona, porque es eso, es una persona. Claro, ¿y qué hay detrás de eso? O sea, ahí la Biblia no está. No, el cristianismo no está. Date cuenta entonces que si estás pensando de esa manera, no estás siendo influenciado por el cristianismo, no estás siguiendo las ideas de Cristo. Porque algunos dicen, no, porque el cristianismo dice, la fe evangélica dice, Jesús dijo, no, Jesús no dijo nada de eso, y eso no es cristianismo, eso no es fe evangélica, ¿no? Eso es otra cosa, estás siendo víctima de esta cuestión del relato ideológico de un cierto sector del poder, ¿no? Sí, y esos carteles que se ponen, esas etiquetas de es cristiano porque está en una librería cristiana. Yo tenía una política cuando lideraba juventud en zona. O sea, si vos subís a un músico al escenario, lo estás promocionando para muchas cosas. O sea, a ese pibe lo van a invitar, o a ese tipo, hombre mayor, lo que sea, lo van a invitar. Lo estás haciendo un referente de algo, ¿no? O si lo invitaste a dar un taller, lo estás promocionando, estás dándole un lugar que estás habilitando que es alguien aprobado según vos. Cuando yo pongo a Laje, yo no sería en la biblioteca de o en la librería cristiana, en el exhibidor, estoy diciendo este de los nuestros.
Porque si no pondría otras cosas. Podríamos poner a Gramsci, si es que nos interesa pensar. O podríamos poner a Byung-Chul Han, que es un teólogo aparte, pero que es un coreano alemán, que es uno de los filósofos del momento. Pero no están tratando en pensar. Están tratando en imponer, porque si no vos decís, bueno, en mi biblioteca tengo todo. Entrás a mi Twitter o a mi Instagram y yo sigo a Longobardi y lo sigo no sé, sigo a la izquierda diario, a los dos por igual, y voy jugando con eso y sigo otro medio. Entonces yo puedo decir, che, yo estoy tratando de nutrirme de todos lados, ver qué dice este, qué dice el otro, qué dijo Alconada, qué dijo... Entonces miro. Ahora, digo decir, no, yo miro y soy abierto y escucho todo, pero el único referente es la izquierda diario. Claro. No, o sea, ya está. Está. O sea, te estoy mintiendo. O sea, Ya está captado, ¿no? Está captado Claro. y está reproduciendo esas ideas. Si lo único que escucho es el pelado Trebuch y te estoy volaseando porque digo, no, yo creo porque salió y eso que tiramos abierto. ¿No? Es como el que dice, escucho música, todo tipo de música y le decís, ¿escuchá a los manceros santiagueños? No, no lo conozco. ¿Y escuchá esto? No, no lo conozco. Bueno, escuchá todo tipo No de era música. tan diverso entonces. Escuchan reggaetón, o cumbia o pop, pero no escuchan todo. Por eso te decimos que de repente hay una cuestión, una validación en el término de lo... no me viene la palabra acá, pero viste que antes nosotros escuchábamos una canción y te decían, mirá, ese artista cristiano es medio diabólico y le daban vuelta a la cinta, Sí. ¿no? Subliminal. Subliminal y te aparecía, no sé, la canción al revés, tu fidelidad, pero decía, alabanza Belcebú, decía, ahí está, decíamos, ¿no? Entonces, ahí el mensaje subliminal. Y lo tenemos al mensaje subliminal dentro de las iglesias, dentro del ámbito cristiano, cuando te están metiendo algo y ellos dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver. Pero como vos decís, y miren esta imagen que va a aparecer ahora, que Gena nos va a poner en pantalla, esta imagen en la que un cantante cristiano, al que todos nos gusta y disfrutamos, de repente tiene al lado dos libros en la principal librería cristiana de Buenos Aires, la más grande, la que tiene más poder de instalar. De repente yo escribo un libro, Jaco, y ellos no me lo van a promover quizá, o sí o no, no sé, si tiene... Hay que ver si se mueve en términos económicos, financieros nada más, o en términos ideológicos, como me parece que es acá, ¿no? Y vemos al lado de la cara del cantante dos libros. O casualidad, ahí en primera plana, al lado de la cara del cantante, un libro de Milei y un libro de Laje, ¿no? Entonces, ¿qué nos están diciendo ahí? Ahí hay un mensaje subliminal que transmite un No tan posicionamiento. subliminal. Claro, No tan subliminal. no tan subliminal, pero digo, si No vos están dado vuelta al claro, oído. nosotros somos inocentes y está bien que lo seamos, pero no cuestionen cuando alguien encuentra esos elementos y te ayuda a verlo de otra manera, ¿no? No es que le estamos buscando la quinta pata al gato, acá lo estamos viendo, ¿no? Y quien encontró este detalle en ese lindo concierto que estaba dando Evan Kraft en esta librería, me dice, mira, viste, como el meme de DiCaprio, ahí lo encontramos ahí y estaban esos dos libros que me están diciendo, viste, de alguna manera subliminalmente habilitando. entrando. Estoy habilitando, o sea, si yo te digo, esto sí, estoy habilitando, estoy diciéndote, esto es bueno, esta es la posta. O sea, si un pibe sigue a un cantante y el cantante le dice, vamos a ser veganos, no sé qué, y entra o usa tal tipo de pilcha o los influencers y eso, y los pibes lo copian y los padres dicen, no, vos por qué seguís a ese influencer. Bueno, si vos estás siguiendo tal medio o tal stream o lo que sea, y te están poniendo eso y te están diciendo que eso está dentro del reino de los cielos, de la literatura que tenemos que consumir. Porque aparte como se promocionan los libros cristianos, que los necesitas sí o sí para tu vida, si no te morís o te vas al infierno. O sea, es como que tenés que conocer a Jesús y después comprar el libro o el CD, o bueno, CD ya no, o escuchar a tal artista, ¿no? Entonces cuando te meten eso, yo estoy legitimando a alguien. Es como,
había un pastor que era el menos respetado dentro de nuestro país, uno de los menos respetados del país, y los evangélicos siempre nos abrimos hasta que le dio la llave de José a la mujer de entonces del presidente, porque ya cambia de mujer como ropa interior, no sé, porque no sé si se cambia tan rápido la ropa interior, pero el tipo ya tuvo 2 rubias voluptuosas como primera dama y agarra y le dan la llave de José para dar la sabiduría, no sé qué, y está lo tántrico, lo astral y no sé qué pavada. Y vos decís, che, ese pastor antes lo combatíamos, ante cualquier cosa que salía en la televisión, salían todos a matarlo. Ahora sale en tal programa y como está cerca del poder o queriendo acercarse al poder, ya no lo criticamos más. Digo, de Jiménez, que lo mataban todo y que ahora no dicen nada porque estaba ahí pegando una changa con Milei, ¿no? Claro. Entonces blanqueemos qué es lo que hay detrás, ¿no? Qué es lo que hay de fondo. Y tengamos cuidado con esto también porque de repente que podamos conectar en un punto de la agenda no quiere decir que compartamos toda la agenda, ¿no? Ya no sé si este movimiento salió en defensa de la vida y en contra del aborto, ya a veces algo que compartimos en la generalidad, no quiere decir que después compartamos otras cuestiones como contra la libertad de expresión o de que todo el que piensa distinto es un ensobrado, es alguien que está dañando el país, cuando simplemente están dando su punto de vista, ¿no? Esto de guardar silencio cuando le pegan o no le dan el aumento a los jubilados y encima le pegan. Si era otro gobierno, sí lo íbamos a pegar en el grito en el cielo, pero como es este, que comparte con nosotros un punto de la agenda cristiana, como que somos alma gemela, y no lo somos. ¿No? O no lo podés criticar porque tienen la diputada no sé qué de Neuquén en tal lugar, y la diputada, o sea, nosotros no podemos decir nada o la gente no puede decir nada y tiene que guardarse ante la agenda del saduceísmo, pero la diputada habla tan guarro como los que ella critica y está tan fuera de sí como los que ella critica. O cuando el referente de la bioética cristiana dice que Jesús, que Milei lo compara con Jesús en lo incorrecto. O sea, Jesús no sale a insultar gente. Pero Jesús cuando trenza un látigo, lo trenza, dice, Sí. se sentó, lo trenzó, entró al templo y lo limpió. No estaba trayendo mercaderes al templo, no trae el mercado a lo sagrado. El tema es que una vez más, ¿no? El tema de la batalla cultural es que hay un dualismo en el relato, que son los que criticaban que Alberto levantaba el dedito y decían, ¿cómo puede? Miren esas actitudes dictatoriales que tiene, ¿cómo va a levantar el dedo? Y hoy te insultan de arriba abajo, pero se parece a Cristo. Dale, Claro, ¿no? sí. No, y me acuerdo también esto que pasaba con Cristina y ahí me va a criticar Daniele después por lo que voy a decir, pero con Cristina y con Macri, los dos iban, hacían ofrendas a la Pachamama, cosa que yo no estoy de acuerdo, porque creo en un Estado laico, y los dos hacían ofrenda a la Pachamama. Si las hace Cristina es una vieja bruja que entrega al país, y si las hace Macri, nos hacemos los giles y no sabemos nada. O no lo vimos, justo no lo vi, justo La Nación Más no lo pasó. Es como que tenemos que ser sinceros también. O sea, si está mal en uno, está mal en otro. Si ofende a mi fe, está mal, o sea, que lo haga uno o que lo haga otro. No cambian si es varón, si tiene los ojos celestes, si es ingeniero, o si la otra no sabemos si tiene el título o tiene el título. Digo, usando las formas que se habla de uno o de otro. Tenemos que ser coherentes porque yo no puedo tener doble vara. Hay un proverbio, no me acuerdo ahora, pero dice, cuando van a juzgar, no mire si es rico o si es pobre. Una idea así como, si alguien acusa a un rico mal, tampoco lo condene porque es rico. Bueno, como tampoco tenés que condenar al pobre, vos tenés que ser justo. No tenés que tener doble vara. Por lo menos procurarlo. Si no te diste cuenta, siempre en nuestra vida tiene que pasar por Cristo. Siempre tenemos que tratar todos los días de esto que decía hace un ratito, de humillarnos nosotros e ir al tamiz de Cristo. No nos va a salir todo perfecto, pero cada día vamos a estar un poquito mejor. Dios va purificando nuestra idea. Y poder ver al prójimo en el otro. Tenemos que aprender a ver al prójimo en el otro, aunque no me guste lo que hace. O sea, a mí no me alegra mucho
algunas cosas que la gente festeja, y o sea, como la muerte de alguien, un supuesto referente cristiano celebrando que se murió Pepe Mujica. Y Pepe Mujica le dio un mensaje, a pesar de todas sus cosas, todo lo que haya hecho mal. Y Eso es bien, para una oyente que quería que hablemos de Pepe ya Mujica. vamos a hablar de Saludo, Pepe. pero ahí va un aporte. Pero le dio un mensaje de perdón. El tipo dijo, yo no me puedo quedar con lo que me hicieron a mí, que me tuvieron 13 años preso. Tengo que agarrar y salir y pensar en la gente en el futuro. Aparte, si hablas del Pepe Mujica, ¿no? Estás más ideologizado que nadie. Porque, digamos, fue un tipo austero, un tipo que entró a la política así y salió de la misma manera. Alguien que. Claro, o sea, no, No, en o sea, ese ahí ya sentido te das es cuenta que irreprensible. está. Vos tenés que darte cuenta, ¿no? Amigo, amiga, cuando alguien está. Vos decís, pero es así, tan al borde, bueno, ya está demasiado colonizada su manera de pensar, está ideologizado. La batalla cultural la perdió, ¿no? Y lo dijimos también, que es una de las batallas, de las cosas que perdimos en la batalla cultural, que lo dijimos en el primer programa. Cuando vos tenés una deuda, a mí me enseñaron, lo dice Proverbios, que cuando vos tenés una deuda, sos esclavo del acreedor. Y eso lo enseñamos en mayordomía bíblica toda la vida. O sea, te administrás, tenés que. Entonces, cuando tomás un crédito para crecer, tomás un crédito para crecer y listo. Pero siempre tratá, no tengas tarjeta de crédito, no pidas crédito, tratá de ahorrar. Y siempre tratá de ahorrar, tratá de ahorrar, tratá de ahorrar y de ser así, porque ahora, cuando pensamos cómo se administra el país, debemos 65.000 millones la de deuda dólares. externa, O sea, ¿qué? la deuda Claro. que No, está tenemos. bien porque la necesitábamos, porque. Porque estamos pagando, o sea, pará, dejémonos de hinchar, o sea, o Sí, vivimos con la sí. nuestra, y cuando un político dice, vivamos con la nuestra, dice, no, este está loco, este es un comunista. Y a nosotros, a la gente le enseñamos en su vida diaria a vivir con la suya, a ahorrarse en todo, a negarse cosas, o sea, en la buena administración, no digo que es algo malo, pero cuando lo pensamos en términos de país, no, decimos, bueno, que se jodan los argentinos por pecadores. ¿Cómo estamos mirando? Claro. ¿Cómo estoy amando yo a esa gente? ¿No me duele que mi país esté endeudado por 100 años o por más? Y hay que hacer ese ejercicio, ¿no? De darme cuenta de dónde parte mi pensamiento, ¿no? Yo estoy dando una opinión, estoy pensando de una manera, ser sincero, ser honesto, ser reflexivo, decir, no tan impulsivo, decir, ¿de dónde estoy pensando esto, no? Sí. Es lo que en términos de Pablo habla del espíritu y la carne, ¿no? En la carne podríamos meter esta cuestión no material, no habla Pablo en términos materiales de la carne, sino en términos bien de las ideas, ¿no? De qué es lo que me domina, cuáles son los pensamientos que me dominan. De nuestra parte, dicen algunos teólogos, la carne representa al hombre muerto, digamos, muerto, separado de Dios, que está peleando con el hombre que convive en nosotros, digamos, que es el hombre que se reconcilió con Dios. Esa lucha de la carne, el separado de Dios, por eso Pablo dice, el bien que quiero hacer no lo puedo hacer, si no termino haciendo el mal que no quiero hacer. Y está hablando de esa lucha de la carne, pero no es la carne, el cuerpo, como nosotros lo entendemos muchas veces, sino está hablando de todo eso que él tiene de su vieja vida, que está tratando de absorberlo, de chuparlo, de llevarlo de vuelta a la separación y a la muerte. Sí. No. De hecho que Pablo, cuando, en este caso en la carta de los Corintios, Pablo habla mucho de esto, cuando describe, ¿no? Y esto es la complejidad del ser humano, porque para no hacer reduccionismo en el maniqueísmo, ¿no? Ni en el dualismo, esto de cuando Pablo elabora que el ser humano puede ser neumático cuando habla de que es espiritual, sarquico cuando está bajo en términos griegos, ¿no? Bajo del poder de pecado, sarquino cuando es un hombre de repente natural, con tendencia, como todos nosotros, con tendencia al pecado, a lo malo. Entonces somos complejos, por eso es importante detectar eso, ¿no? Si yo desde qué punto lo estoy pensando, desde el punto de vista de Cristo o me estoy dejando llevar tanto por un lado como por el otro, ¿no? Nuestra fe normativa tiene que ser la palabra, nuestros valores tienen que partir de la fe cristiana, porque si no, de repente hay gente hablando de valores, ¿no? Gente hablando de la familia y no tiene familia. Bueno, eso estaba analizando entre los referentes. Los referentes de la nueva derecha, que son los que usan el término batalla cultural,
Generalmente no tienen familia, no tienen hijos. Hay uno que está acusado incluso hasta de abuso sexual. Uno de los pocos que tiene hijos está acusado de abuso sexual a su hija cuando tenía 4 años. Y ante cualquier cosa, ¿no? Insultan. O sea, un Pepe Mujica es mucho más moderado, no mucho más, es moderado, un tipo ante los adversarios y a veces es más duro con los propios o con los que en teoría son los propios, en la forma, y esto ante cualquier cosa que le dicen, insultan. Incluso hubo un escándalo en una escuela porque le gritaron cualquier cosa a los pibes, los insultaron, pero tienen denuncia de abuso, tienen denuncia de maltrato y que es marketing, y que tiene las dos ex mujeres dicen que las quiso obligar a abortar. A una la obligó a abortar y a otra la quiso obligar a abortar. Pero salen en defensa de la vida. ¿No? Y bueno, pero pensemos, todos estos referentes Claro, de la derecha sí, sí. no tienen familia. Lo que antes le criticábamos a los curas, el cura viene a decirte que tu familia y él no tiene padre, o sea, eso que era tan común Sí. del evangélico de decirle a los curas, ahora se lo perdonamos a los referentes de la derecha. La concesión, ¿no? La concesión con uno. Por ejemplo, ¿no? Incluso alguien habrá. Yo me acuerdo que un pastor joven en la iglesia me decía: mira, la denominación no me deja porque soy soltero, entonces no puedo hablar de determinadas cosas. No puedo hablar de. Nos casamos hace 2 años con mi esposa y estamos pastoreando, pero nos miran de reojo porque enseñamos acerca de la crianza de los hijos cuando no tenemos hijos. ¿No? Como si fuera que uno habla de la experiencia y no habla de la Biblia, de lo que la Biblia dice acerca de la crianza de los hijos, por ejemplo. Pero concesionamos que otros hablen de la familia y no tengan familia. No, pero no la tengan por una elección de vida, ¿no? Decir, no quiero, pero te pongan a dar lecciones de. Entonces, no cierra. Es que Estas todo- son las cuestiones que están en disputa en la batalla cultural. El concepto de familia, por ejemplo, ¿no? Que alguien te quiere decir, esto es familia, esto no es familia. La cuestión de la ideología de género, esto está bien, esto está mal. Cuestiones, la educación, ¿no? Con la ESI, pegamos el grito del cielo porque no queremos que nuestros hijos sean educados en su sexualidad, pero tampoco lo hacemos nosotros, no hablamos del tema, la iglesia no lo aborda. no, Y dejamos que otro diga los niños en vaselinado y nos molesta que de repente quieran hacer pensar determinadas cosas. Bueno, estamos en una contradicción, ¿no? Lo dejamos escuchar a los niños defender y dicen, no, yo soy de Milei, o como dijo un nenito, Viley, no sabía ni pronunciar el apellido, ¿no? Pero como los padres van ahí y le hacen consumir eso en la televisión, están de ese lado y escuchando esos discursos, ¿no? No, y que si un chico escucha los discursos también de peronismo, de otros, que llevan a los chicos ahí, o sea, esa doble vara para todo. Y es preocupante porque también hay construcciones de enemigos imaginarios, que es algo que a mí me sorprende. Laje dice en la entrevista con Tenenbaum, que es una entrevista larga, está en YouTube, la pueden escuchar, dice que contra él se victimiza, ¿no? Dice, no, a mí me hicieron de todo, a mí no me dejan hablar, a mí no me... Y dice, prohibir es si a vos te bajan de un escenario, porque está todo el tema en ese momento de la lucha con Lali Espósito, cosa que yo ni consumo ni me interesa, pero Lali digo, pero dice no, porque no la prohibieron, no sé qué, pero después a un pibe, creo que es a Milo J, que lo hicieron, iba a tocar en la ESMA y lo bajaron de un escenario. Entonces, eso sí es prohibir, según el mismo Laje, y ellos lo hicieron y no lo dejaron tocar en la ESMA, museo que están por cerrar, o sea, tratando de cerrar a toda costa. Pero después ellos se victimizan, pero los otros siempre son, bala a los zurdos, hagan esto, se burlan de todo, siempre son socarrones. Ahora, si otro se burla, es una falta de respeto. Sí. Si ellos se burlan, está bien. Después, Cuba, el enemigo es Cuba. La dictadura latinoamericana. Che, ¿alguien sabe cuánta gente tiene Cuba? 9 millones hoy, casi 10 millones. ¿Qué territorio tiene Cuba? Yo me lo anoté acá. 109.884 kilómetros cuadrados tiene la islita. ¿Cuánto tiene Argentina? 278.000 millones de kilómetros cuadrados. ¿Y cuántos habitantes? 40.000. 40 millones.
40 millones, perdón, 44 millones. O sea, ahora, vos pensás, ¿qué produce Cuba? Ron, porque era de la caña de azúcar, sacaban el ron, y habanos. ¿Para quién lo produce? ¿Qué era Cuba antes de Castro? Que lo sigue produciendo ron y habanos y otras cosas, pero ¿qué era Cuba antes de Castro y para qué servía? Era el casino. Era una isla, era como Texas. Después de que se cerró todo el tema de Cuba, abrieron Texas. Era la moralidad cristiana, Claro. había traído ese sistema político, porque nos matamos defendiendo el sistema político cuando el reino nuestro es de otro mundo, nuestro rey es de otro mundo, cuando se podría haber fumado en pipa a Pilato y a todos los que andaban ahí, agarró y fue a morir por nosotros, por nuestros pecados en la cruz y cumplió su propósito para llevarnos a ese mundo. Entonces nosotros defendiendo todo el día, ay no, los valores del capitalismo, ah no, los valores del comunismo, ah no, el feudalismo, no sé, vamos a salir a defender cualquier pavada y nos perdemos de lo relevante. Pero en eso que nos perdemos de lo relevante, dejamos de pensar en lo que es importante para Dios principalmente, que es la gente. Entonces ofendemos, insultamos, rompemos todo, o sea, hacemos cualquier cosa. Generamos daños, generamos opresiones, somos reproductores de opresión y no reproductores de libertad. Y Cristo nos llamó a una libertad, a una nueva vida. Entonces es terrible lo que hacen. Y estos tipos inventan enemigos imaginarios, la gente sale a reproducir. Había dicho una periodista, la vacuna soviética, la Unión Soviética ya estaba desaparecida en los 80 cuando le pusieron el cartel de desaparición, o sea, ya había agonizado. Yo creo que ni comunista era porque era un Estado nacional, un super Estado-nación. Y los tipos dicen, ay no, porque el comunismo, pelean con un comunismo que no existe. Porque aunque algunos no quieran acusar a nosotros de comunismo, a mí me gusta la propiedad privada, acá ando con esta de mi lapicera, no me gusta que me la roben, no me gusta que la toquen, o sea, creemos en la propiedad privada. Ahora, tenía un capitalismo un poco más buena onda, un capitalismo que no tires comida y que la gente se muera de hambre. Más humano, ¿no? Claro, el capitalismo con rostro humano. Ahora, eso es restringir todo tipo de libertad y estar en contra. O sea, vayamos a la Biblia. ¿Qué dice qué pasaba en el jubileo? ¿Por qué no hablamos como iglesia de los pecados estructurales? Hay pecados que son estructurales, esto que decimos la pobreza estructural. Es un pecado, no que la gente sea pobre, no el pobre, que nosotros como sociedad reproduzcamos esa pobreza, porque cuando repartieron la tierra, el pueblo de Dios, cuando repartió la tierra y sortearon todo y le dieron a cada familia su porción de tierra productiva, porque después era otra cosa las tierras en las ciudades, cada 50 años se reseteaba. Entonces, si yo soy un borracho, me la patino toda, o la juego, o me malgasto la vida porque tengo como 18 familias y no puedo mantener a ninguno, y soy un desastre, y tengo todos mis pecados personales. Mis hijos no heredan esos pecados. Cuando yo me muera, cuando pasen los 50 años, o el tiempo que sea hasta llegar a esos 50 años de posesión de la tierra vuelve a esa familia. Entonces mis hijos que tuvieron un padre un desastre, van a poder reiniciar su vida y tener su tierra y producir en esa tierra. Y cuando la Biblia me enseña que tengo que buscar que tengo que dejar los rebusques y no ser tan angurriento de hacer una cosecha intensiva, me está diciendo que es para el pobre, para los extranjeros y para las viudas que están ahí. Entonces, la Biblia tiene un sentido de justicia para el prójimo, que no es regalarle todo, pero lo entiende que hay un pecado estructural, porque como así hay ricos que son hijos de un tipo que fue brillante, o nietos o tataranietos que fue brillante y que se hizo rico, pero ellos nunca hicieron, y hablan de la meritocracia, como la nieta de una conductora, que su único mérito para conducir su nuevo programa es ser la nieta de la conductora, y te hablan de la meritocracia. Claro. La Biblia rompe eso, pero dice, che, a los 50 años yo te doy la chance de que vos hagas méritos. Entonces vos volvés y es el jubileo, ¿no? Volvés. Partimos de la misma base. Claro, arrancamos todo igual otra vez. Que es comunista Moisés, o Dios no le dictó la ley, o sea, ¿en dónde nos ponemos? ¿En qué lugar nos vamos a poner cuando vamos al texto? Después, esto de destruir el Estado también. Cuando José recibe esta interpretación del sueño y le dice al rey, al faraón, lo que tiene que hacer, le dice, cobra muchos impuestos, cobra el 20%, quédate con el 20% en los graneros del rey, construyan graneros del faraón y guárdenlos para los años malos.
el 20% de impuestos le cobraba. ¿Qué Estado opresor? Ahora, se lo había dicho Dios a su siervo para que sobreviva gran parte de la humanidad. Placa, sí. Entonces, ¿desde qué lugares hacemos las lecturas nosotros? O sea, porque supuestamente el hombre que preside es judío. No sé de cuándo ni de dónde, porque salió del sexo tántrico al judaísmo en un solo paso. Pero, ¿desde qué lugar dicen eso con un desconocimiento de la escritura y nosotros se la dejamos pasar? Miren, todas estas lecturas que hay, o sea, que podemos hacer de trasfondo, que Joaco nos está ayudando a ver, ¿no? Pueden compartirlas o no. Lo que queremos nosotros es problematizar que detrás de esas ideas, ¿no?, hay una fuerza que te impulsa a creer de esa manera, a ver la vida de esa manera, ¿no? Entonces, esa es la famosa batalla cultural. Ponenos ahí, si estás compartiendo, si estás entendiendo en el chat este aporte que queremos dar desde este humilde lugar. Y gracias por estar ahí, como siempre, del otro lado. Gracias por ayudarnos a dar esta batalla. Mira, te voy a pedir que hagas un ejercicio rápido. En algún momento, cuando termine esto, lo hice con algunos alumnos, Joaco, un mini experimento social desde la casa nada más, y que vos pongas ahí, después que termine el programa, pero yo te voy a poner un ejemplo acá y después vos vas a verificar si te sale igual o no. Que pongas, entres a YouTube y pongas ahí en el buscador de YouTube la batalla cultural. ¿Cómo lo voy a hacer ahora? Fíjate cómo salen las imágenes. Voy a poner batalla cultural. Y fíjate qué es lo que más me va a salir a mí, y no es solamente por el algoritmo, sino porque es lo que más se está promocionando, qué pensamientos más se está apoyando que a otros. Entonces ahí está la batalla cultural, lo que quieren instalar de la manera que vos quieras, que quieren que vos pienses, que tus hijos piensen. Entonces está evidentemente obvio en este ejercicio que vamos a hacer. Fíjate lo que te salió ahí. Bueno, ¿dónde están los que piensan diferente? Si básicamente el algoritmo te va tirando todo del mismo, el mismo representante, que es Laje en la mayoría de los videos que aparece ahí, como si fuera que la batalla cultural la inventaron ellos, o ellos tienen la respuesta o la solución, o de qué lado vos te tenés que parar en la batalla cultural. Entonces, nosotros de alguna manera estamos promoviendo esto desde un pequeño espacio para que vos puedas pensarlo, pero tenemos todo en contra también, ¿no?, en esta batalla. Sí. Pero por eso necesitamos tu apoyo para ayudar a pensar a todos los amigos y amigas, a reflexionar juntos, sobre todo a la iglesia donde nosotros nos movemos también, a que pensemos de ese lado. Por eso necesitamos tu apoyo. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita, compartirlo con todos tus amigos y amigas, pero también queremos proponerte lo siguiente, Joaco y amigos, la red de amigos en la que nos puedas apoyar, porque hay mucha gente trabajando detrás nuestro y apoyándonos, y hay muchas cosas que queremos seguir mejorando, creciendo. Y solamente con 5.000 pesos vos podés ayudarnos y apoyarnos de esta manera para que podamos seguir creciendo, avanzando. A nosotros no nos banca nadie. ¿Sabés la plata que le ponen al AGE y a todos los demás? Ahí el dinero que hay detrás de eso. Fíjate en las redes sociales qué es lo que más parece. Fíjate. Acabamos de hacer ese ejercicio en YouTube. Bueno, todo eso hay una banca importante. Si nosotros podemos tener más amigos y amigas que nos apoyen, podemos hacer llegar esta voz un poco más lejos. 5.000 pesos no es nada, ¿no? Es 2 kilos de pan hoy en día. Sí, si te gusta el contenido, es bancar el contenido que te gusta, la idea de poder pensar y discutir algunas cuestiones. No coincidir, solamente tratar de pensar, de decir, che, acá tengo una duda, o esto que dijeron me generó, o voy a ver para pelearte si tenés razón, porque pensar, tratar de pensar. Sí. Entonces, de esa manera nos ayudás, ahí va a aparecer la placa con nuestro alias, 5.000, 10.000, 15.000 pesos, pero con 5.000, imagínate si somos 50 por lo menos amigos de todos los cientos que ya tenemos que nos puedan apoyar ya, y de hecho algunos amigos, y estamos estrenando algunas cosas hoy también que nos permitieron ellos poder adquirir, y de esta manera seguir avanzando, seguir creciendo. Y a todos los que se suman a la red de amigos, tenemos un grupo, un canal
en WhatsApp y un grupo también cerrado en el que podés entrar y ver todo el contenido que los demás no pueden ver, acceso a información. Te podés sacar una foto con Joaquín también, y cosas a las que, bueno, acceden solamente los VIP. No, fuera de broma, podés ahí, Vamos a comer asado a la casa de ustedes. por ejemplo, ¿sí? Y poder también estar conectado y sugerirnos, mirá, nos gustaría que hablen de esto, que hablen de aquello, Sí, eso, qué les pareció el programa. Entonces en ese grupo ahí vamos recibiendo de a uno los que se van sumando y vamos Sí, haciendo una comunidad linda, ¿no? las devoluciones, el intercambio, quizás algún día podamos tener nuestro Discord, Ujú. o sea, tener comunidad necesaria y gente para tirar un Discord ahí y hacer algo Es que verdad. ellos vayan proponiendo, ¿no? Sí, Es sí, como- sí, sí. Y nosotros somos respetuosos. Miren que hay comentarios que nos han puesto, que no lo comparten. Mientras ustedes sean respetuosos con nosotros, porque nosotros somos respetuosos, dejen los comentarios que dejen. Si no, carta eh, documento. Porque justamente se trata de esto, ¿no? De poder pensar juntos, de reflexionar juntos. Y el tema de hoy, bueno, trata de eso, ¿no? Entonces que podamos distinguir qué es lo que hay de fondo, en cómo vemos la vida nosotros y todos estos temas que están tan en boga ahora. Pero sobre todo, Joaquín, nosotros nos paramos desde la fe, del cristianismo, y como escribe Pablo a los Efesios, entendemos que detrás de esta batalla también hay una cuestión espiritual, ¿no? Sí, sí. Cuando de repente empezás a pensar en ciertas acciones o a justificar o a decir no está tan mal que a estos se los castigue, se los meta presos, eh, se los vea como animales, ¿no? Como alguien, un diputado que dijo, no sé, algo así como orangutanes, no sé, como Mandriles. mandril y todas esas cosas que hablan, ¿no? Como, y vos aceptando así, ¿no? Entonces, o los demás aceptando así, hay que reconocer que detrás de eso ya se está lindando con una cuestión espiritual de no ver al otro, una cuestión muy, muy carnal, ¿no? Ni siquiera humana, muy carnal, de ver al otro con la dignidad con la que Dios me ve a mí también y lo ve al otro con esa misma dignidad por el solo hecho de ser humano. La iglesia siempre tuvo esta visión de la vida, Joaco, de no quedarse de un lado o del otro, sino de seguir las ideas de Cristo, de ser un elemento contracultural, no importa cuándo, ¿no? Porque hoy nosotros somos... esto como no es la política, viste que la política a veces vos sos oficialismo y a veces sos oposición. Nosotros siempre somos, de alguna manera, una visión distinta en todos los gobiernos, en todas las épocas de la historia, porque somos una contracultura, no somos el resultado de la cultura dominante o algún momento subversivo que siempre está en contra de todo. Somos una contracultura, que vemos los hechos sociales desde una perspectiva de ciertos valores y de la escritura sobre todo, Más ¿no? que valores, a mí me gusta usar principios. ¿Mm? Porque Eso es los muy valores, peronista, ¿eh? los valores cambian con la cultura y por eso en la batalla cultural tenemos esto de que cada uno trata de imponer su sentido común para imponer los valores, sus valores. Son los valores del que ganó, pero nosotros tenemos que pensar en los principios, que es pensar en el prójimo, aunque no esté de moda, yo voy a pensar en el prójimo, voy a ser el samaritano de otro, voy a generar una de samaritano, digo como el buen samaritano, ya me van a seguir los judaizantes, me van a perseguir también. No, pero la idea de ser el prójimo de otro para ayudarlo, para bendecirlo, y tenemos que pensar desde ese lugar, o sea, amar al enemigo. ¿Qué más contracultural que no solamente amar a tu prójimo, sino amar a tu enemigo? Es tremendo lo que hace, lo que dice el cristianismo. Entonces, eso es un principio, eso los valores de las sociedades pueden cambiar. El maltrato de mi enemigo, o sea, el resentimiento que voy juntando. Ahora, Cristo te da un mandamiento, amá a tu enemigo, amalo, hacele el bien, no es andar dándole corazoncito, como digo siempre, sino hacele bien a tu enemigo. Si está caído, asistilo, si tiene hambre, dale de comer, como dice Pablo, y así, incluso hasta en la mejor venganza, porque si el tipo te sigue odiando, decís, yo este tipo que odio vino y me hizo una gauchada y me ayudó, me levantó, me ayudó cuando estaba mal. Así que eso es totalmente contracultural. Amar al enemigo. O sea, ahora si yo pongo en una batalla y al enemigo le estoy diciendo mandril, le estoy diciendo zurdo, te vamos a reventar, le estoy diciendo vos no mereces que te atiendan en un hospital, ya ahí no estoy amando a mi enemigo. Estoy siendo igual que un cualquiera.
Ya no quiero ser igual que un cualquiera, ¿no? Sí, sí. E incluso en el ámbito de la iglesia, ¿no? Aprender a respetarnos, a valorarnos, cada uno con sus visiones. Entonces, porque cuando nosotros le queremos silenciar a alguien o queremos bajarle el precio a alguien, es porque estamos sosteniendo el valor de otros, ¿no? Porque si Mm. de repente yo me pongo a cuestionar cierto personaje, cierto movimiento, y otro lo valida, entonces quiere decir que eh, lo que él está validando es lo correcto y lo otro es lo incorrecto. Entonces no es tan así, ¿no? No es tan maniquea la cuestión, sino que aprendamos a respetarnos, a convivir. eh, y eso es la verdadera unidad. A veces creen que la unidad es no decir algo contrario, pensar todos iguales, pero no, la Es verdadera de Hello unidad. Kitty, Sí, esto de buscar la unidad por la unidad, ¿no? Yo no me imagino a Jesús diciéndole, vengan saduceos, vengan fariseos, somos todos uno solo, ¿no? Sí, o diciendo, che, bueno, vamos por la unidad, lo que hablábamos hoy. Arrianos a nosotros, vamos, evionistas, marcionistas, todos juntos construyendo la iglesia. No, la iglesia en un momento dijo, esto es lo que dicen las escrituras, acá estas son las enseñanzas de Jesús que transmitieron los apóstoles, o sea, se paró en un lugar. No podemos estar abriendo y abriendo cosas, porque los valores, lo loco que tiene el cristianismo y es tan contracultural, que nuestros valores son los que están ahí en juego. O sea, son los que tienen que rendirse ante Cristo, nuestros principios, Ujú. nuestros principios humanos, digo, Sí, nuestros sí, sí, sí. sentimientos. Cuando vamos a Cristo, aunque yo no entienda, me doy cuenta que Cristo tiene la razón. Lo que Él dice, porque Él es mi Señor, y yo lo obedezco porque lo que Él dice es verdad. Entonces, ahí considero a mi hermano como superior a mí mismo, lo Porque lo dice valoro, él, lo sí. amo, porque Él lo dice. Sí, sí, porque lo Entonces, esa es la verdadera unidad, no decir, ay, sí, todos iguales, la misma remera, somos hermanos de zapatilla, qué sé yo. Esas cosas, viste, de infantiles que a veces se dan. Sí. No podés decir nada en contra porque eso es una cosa infantil. Tenemos que pensar un poquito más arriba. Bueno, por eso necesitamos superar estas cuestiones para poder impactar el mundo, ¿no? Que nos rodea. ¿Mm? Si seguimos en estas discusiones internas en las que nos silenciamos mutuamente, muy lejos nos Porque vamos si a a llegar. pesar de nuestras diferencias nos amamos, el mundo nos va a conocer porque nos amamos, no como dicen muchos, ay, porque están unidos y dicen lo mismo. No, porque nos amamos a pesar de las diferencias. Entonces, miramos a los discípulos de Jesús y hay uno que le dicen celote, porque Bueno, era... en eso pensaba hoy, ¿no? La diversidad que existe en el grupo de Jesús, ¿no? Y él lo respeta hasta lo último. Sí, sí. Hay uno que lo va a entregar y no lo lo corre, ¿no? fletó, ¿no? Se queda ahí. Vamos llegando al final de este programa, amigos y amigas, con Joaquín y todos ustedes que están del otro lado y nuestro equipo acá de Red Urbano Streaming. Pero quiero concluir con algo que puse en mis apuntes, Guaco, y Dale. es que la batalla cultural es el nuevo campo misionero. Wow. Es un nuevo campo misionero en el que tenemos que llegar, ¿no? Pero si nos ponemos de un lado o del otro, nos mimetizamos en el escenario actual, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir con la mirada de Cristo. El cristianismo no debe esconderse ni atacar, sino discernir, confrontar con verdad y amar con valentía, ser la sal y la luz, lo que nos propuso Jesús de este mundo, y vivir con esa identidad, respetando las demás identidades, pero trayendo la luz en un mundo de oscuridad, de ira, de odio, de represión del otro, ¿no? Entonces tenemos un gran desafío y es iluminar como Cristo nos llamó a hacer, ¿no? Así que gran tarea por delante. Gran tarea por delante. Excelente cierre, Marcos. Bien, vamos a seguir apoyando el canal. ¿Sí? Antes de despedirnos, suscribite, decile a tus amigos que se suscriban, pagale si es necesario. Dile, mirá, necesitamos amigos que quieran auspiciar también, si vos tenés una pizzería, una casa de empanadas, pero no a 48.000 pesos la docena, ¿no? Boinas. Boinas, camperas, estufas, porque acá está, hace frío ya. Pero dale, si tenés algún emprendimiento, vayamos creciendo juntos. Emprendamos juntos, vayamos avanzando juntos. Si tenés algún amigo, alguna amiga, decirle, bueno, hacelo como un favor personal, apoyá a estos amigos que tengo porque quieren
al menos problematizar algunas cuestiones y poner algo de su aporte. Así que suscribite, activa la campanita, buscarnos auspiciantes, hace todo vos. Para eso somos una comunidad. Para eso somos toda una comunidad. Amigos y amigas, les mandamos un abrazo grande a toda la comunidad de Algo para Decir y nos reencontramos en el próximo programa, Joaco. Nos vemos la ¿Sí? próxima. Vamos a ver si nos sale lo que en tiempo que hemos dado en llamar a la 1, a la 2, a la 3. Algo para decir. Dios le bendiga.